¿Cómo decayó la ética? D. McCloskey. Un modelo occidental para analizar la ética, fue desarrollado en la época clásica y cristiana, con paralelos en el confucianismo y otras tradiciones éticas. Este combinaba las 4 virtudes paganas, encabezadas por la valentía aristocrática, y 3 virtudes cristianas, encabezadas por el amor proletario. Este modelo ético, más gloriosamente desarrollado por Santo Tomás Aquino a mediados del siglo XIII, asignaba un sitio de honor entre las 7 virtudes a la prudencia, esto es, al saber hacer, la competencia, el interés personal ahorrador, la racionalidad entendida en un sentido amplio. La prudencia, se cuenta, es la virtud primera de la burguesía. Sin embargo, desde la época de Maquiavelo y Hobbes, hasta la de Bentham y Thomas Gradgrind, el sistema de las 4 virtudes paganas más las 3 virtudes cristianas fue gradualmente empujado fuera de balance, por lo menos a nivel teórico, debido al creciente predominio de la prudencia. Entre los pensadores no románticos como Bentham, hacia el siglo XIX la prudencia llegó a ser considerada teóricamente como la virtud suprema, al tiempo que decaía el aprecio teórico por virtudes como el amor o la valentía. Ante ello, románticos como Carlyle se fueron al otro extremo, elevando teóricamente lo ornamental por encima del cálculo. Pese a ello, durante el siglo XVIII, pensadores europeos como Montesquieu, Voltaire, Hume y Smith, articularon un sistema ético balanceado y acorde con una sociedad comercial, compuesto por auténticas virtudes burguesas, calculadoras y ornamentales al mismo tiempo. De manera independiente, Japón se embarcó en una extraña aventura similar a la de Europa, comenzando con una teoría distinta del bien. A finales del siglo XVIII y principios del XIX, la aventura europea se fue trágicamente a pique. Como mencioné, esto se debió a una reacción entre los románticos a favor del amor y la valentía desbalanceados, a una glorificación de la prudencia sola entre los seguidores de Bentham, y de la razón como justicia y templanza entre los kantianos. La visión de un sistema ético balanceado se fue más a pique debido a una entusiasta creencia en versiones antimercado de la fe y la esperanza entre los nuevos evangélicos, religiosos y seculares. John Stuart Mill abrazó en su vida la mayoría de estas corrientes de pensamiento de principios del siglo XIX, con excepción del cristianismo evangélico, encarnando muchos de los cambiantes credos de su época. Muchas cosas cambiaron en la mente de Europa entre el terremoto de Lisboa y las jornadas de junio, entre 1775 y 1848. Sin embargo, hasta antes de esas jornadas de junio la mayoría de artistas e intelectuales, la nueva clase educada, aceptaban el capitalismo mucho antes de que sus frutos materiales se volvieran evidentes. J. S. Mill, en la primera edición de sus Principios de Economía Política, de 1848, Daniel Defoe, Thomas Paine, Thomas Macaulay, Victor Hugo y Alessandro Manzoni, asociaron el libre mercado con el liberalismo y con las nuevas libertades de 1689, 1776, 1789 y 1830. En términos materiales y políticos, hacia 1848 el capitalismo había triunfado en la práctica, al menos en Europa y sus ramificaciones. Estaba comenzando, solo comenzando, a levantar a los pobres de la tierra. En 1830, Macaulay escribió: si predijéramos que en 1930, una población de 50 millones, con mejor alimentación, vestido y vivienda que los ingleses de nuestro tiempo, habitará estas islas, que Sussex y Huntingdonshire tendrán mayores riquezas que las que hoy poseen las regiones más ricas del Riding occidental de Yorkshire, que en cada hogar habrá máquinas construidas conforme a principios aún por descubrir, mucha gente nos tomaría por locos. Si una persona le hubiera dicho al Parlamento,
cuyas sesiones se celebraban con desconcierto y sobresalto tras la quiebra de 1720, que en 1830 la riqueza de Inglaterra superaría sus sueños más delirantes, que Londres sería 2 veces más grande y 2 veces más poblado, y no obstante su tasa de mortalidad se reduciría a la mitad de la que entonces tenía, que las diligencias cubrirían la distancia entre Londres y York en 24 horas, que los hombres tendrían el hábito de navegar sin viento y empezarían a cabalgar sin caballos. Nuestros ancestros le habrían dado tanto crédito a esta predicción como el que le daban a los viajes de Gulliver. Pese a ello, la predicción habría sido verdadera. Sin embargo, a partir de 1848 o un poco antes, la clase educada europea comenzó a formar grupos antiburgueses de bohemios y a quejarse de las virtudes burguesas que los habían nutrido. Para empezar, Marx señaló que una pequeña fracción de la clase dominante reniega de ella y se adhiere a la clase revolucionaria, tal como hicieron el propio Marx y Engels. En realidad no se trataba de un grupo pequeño. Lo que César Graña describió como la moderna irritabilidad literaria hacia la vida burguesa, tangible en Stendhal, Poe, Baudelaire, Flaubert y Dickens, al final de su vida, se transformó en todo un credo político tras las revoluciones fallidas de 1848. A lo largo de las décadas de 1840 y 1850, los hijos de padres burgueses quedaron fascinados con el resurgimiento de una fe secularizada llamada nacionalismo, y el de una esperanza secularizada llamada socialismo. A finales del siglo XIX y principios del XX contagiaron a la alta civilización europea y luego a sus gobernantes, y finalmente al mundo entero. Por ejemplo, Mill, en sus últimos años, Marx, Engels, Mazzini, Carlyle, Morris, Ruskin, Chernyshevsky, Renan, Zola, Kropotkin, Bellamy, Tolstoy, Shaw, Hobson, Lenin. De ahí la Internacional, 1871-1888, originalmente compuesta en francés: levántense, prisioneros del hambre, levántense, parias de la tierra, porque la justicia triunfa sobre la condena, un mundo mejor está naciendo. O en su versión nacionalista de 1841, el poema era de hecho un llamamiento a la unidad alemana en una época cuando el nacionalismo era liberal, no un llamado a la conquista alemana de Europa. Deutschland, Deutschland über alles, in der Welt, Alemania, Alemania sobre todo en el mundo. En su fe esperanzada, la clase educada en 1858, Emerson hablaba del artista, el académico y en general la clase educada tendía a evocar una nostalgia por las virtudes aristocráticas de una Europa anterior al control de los economistas y calculadores. A veces soñaba con un futuro labriego proletario, un lugar imaginario de virtudes posburguesas. A veces en ambas cosas. En 1857, Baudelaire citó con beneplácito la amarga observación de Poe de 1849, el mundo está infestado hoy por una nueva secta de filósofos, son los creyentes en todo lo que es antiguo, sus sumos sacerdotes, en el este, Charles Fourier, en el oeste, Horace Greeley. Como señaló Bernard Shaw en 1912, la primera mitad del siglo XIX menospreció la Edad Media, y se compadeció de ella como una era bárbara, cruel, supersticiosa e ignorante. Para la segunda mitad, la única esperanza de la humanidad yacía en recuperar la fe, el arte, la humanidad de la Edad Media. Tal era en efecto el sentir de los hombres y lo que algunos de ellos expresaron en los primeros días de la Gran Conversión, la cual produjo, en primer lugar, obras como Panfletos de los últimos días, de Carlyle, y Tiempos difíciles, de Dickens, así como los tratados y las novelas sociológicas de los socialistas cristianos, y más tarde el movimiento socialista que hoy se ha extendido por todo el mundo. Por nostalgias antiburguesas como estas, el siglo XX pagó los platos rotos.
En todas partes excepto en Estados Unidos el pago del capitalismo al hombre común llegó demasiado tarde para detener el ascenso de los partidos socialistas. En todas partes, la clase gobernante descubrió que podía recurrir al patriotismo para mantenerse en el poder, convencida muy fervorosamente de su propio racismo, nacionalismo, imperialismo y clericalismo. El resultado fue un choque de ismos a lo largo de la Guerra Civil Europea, de 1914 a 1989, con secuelas en el resto del mundo. El nacionalismo, el socialismo y el nacionalsocialismo prácticamente arrinconaron al capitalismo, desde Kaiserville y hasta los baatistas. Sin embargo, a finales del siglo XX el capitalismo y sus virtudes burguesas volvieron a la senda del triunfo. Países que en 1950 parecían estar condenados a la pobreza, como Japón, Corea del Sur y Tailandia, se volvieron opulentos bajo los auspicios del capitalismo y la burguesía. Países que en 1950 eran relativamente ricos, si bien amplios sectores de su población aún padecían en materia de alimentación, vestido y vivienda, como Gran Bretaña, Italia y Estados Unidos, se hicieron más ricos en esos tres rubros. El ingreso por persona se duplicó en 30 años en América Latina y el Caribe. El enriquecimiento mundial hizo asimismo posible un enriquecimiento cultural y ético. La ruptura de patrones en la década de 1960, la misma que tanto irrita a los neoconservadores, no marcó el inicio, contrario a lo que estos afirman, de la podredumbre cultural. En los países ricos significó el cumplimiento de una promesa, una expansión de las libertades conquistadas un siglo atrás por hombres ricos blancos europeos. Ahora prometía igualdad para mujeres, negros, marrones, gays, minusválidos, pueblos colonizados, minorías étnicas, los pobres, en suma, para un sector cada vez más amplio de la población excluida de la política durante la administración anterior. En los países pobres fue el comienzo del fin de la tiranía patriarcal y aldana. Los neoconservadores parecen querer orden a cualquier costo sobre la libertad, en vez de aspirar a una libertad conquistada de una manera ordenada. Yo digo, viva el enriquecimiento y la democratización del siglo XX. Viva el control de la natalidad y el movimiento de los derechos civiles. Levántense, parias de la tierra. Es verdad que todo el mundo de 1960 se veía a sí mismo como antiburgués, incluso socialista, y esa intemplanza de libertad tuvo sus costos, pequeños, en las ventanas rotas del Hoover Institution, y grandes, en las economías en bancarrota del África subsahariana. Habría sido mejor si los movimientos sociales de la década de 1960 hubieran defendido la no violencia, la disciplina personal y el respeto mutuo, y se hubieran por tanto sumado al proyecto burgués en el mercado. Sin embargo, a finales del siglo XX incluso los capitalistas educados llegaron a recomendar una devoción solo a la prudencia, el lema de Wall Street, la codicia es buena. Dicho de otro modo, los teóricos de la burguesía comenzaron a sobreestimar la virtud de la prudencia. El impulso teórico a colapsar todo a la prudencia, es tan antiguo como Mozi en la China del siglo V a.C., o la escuela epicúrea de griegos y romanos, o Maquiavelo, o Hobbes, o Bernard Mandeville en su fábula de las abejas, 1714. En 1725, el obispo Butler se quejaba de la extraña afición de muchas personas a ofrecer excusas por cualquier afecto particular, y a representar la vida en su conjunto como un ejercicio permanente de amor a uno mismo y nada más. La gran falacia del libro del Dr. Mandeville, escribió Adam Smith en 1759, estriba en representar cualquier pasión como plenamente negativa, en cualquier grado y cualquier sentido. La vida burguesa, repito, y como Butler y Smith dijeron, en realidad no excluye a las otras virtudes.
Mira a tu alrededor, a tus amigos burgueses, al amor de tu vida, a tus colegas en la oficina, al dependiente del almacén entregando a la señora lo que desea. El ala izquierda de la clase educada jamás ha vacilado en su campaña de siglo y medio de desprestigio contra el sistema que hizo posible sus artes y ciencias. Casi todos los intelectuales de nuestro tiempo, aun cuando se han enriquecido gracias a las virtudes burguesas en ellos y en los demás, imaginan la virtud de sus vidas, como valentía heroica, o amor santo no contaminado por preocupaciones burguesas. Posan como rechazando la ética burguesa. Incluso alguien tan inteligente como el escritor israelí Amos Oz, se permite esta especie de ataque a las antiguas enfermedades judías. Una de ellas, escribió, quizá la más repulsiva de todas, es la enfermedad pequeño burguesa que lleva a los israelíes respetables a forzar a sus hijos a tomar clases de piano, estudiar francés, hallar una buena pareja, y establecerse en un departamento lujoso con un buen trabajo, y criar niños talentosos, inteligentes pero entregados a su familia. Espantoso. Forzarlos a estudiar francés. Clases forzosas de piano. La respetabilidad parece aburrida al romántico, y si se siente suficientemente cómodo para estar aburrido, él es repelido. Lo que él busca es una vida emocionante. El capitalismo ha triunfado en nuestra época, lo que sostengo es algo bueno, aunque aburrido. El arribo de la sociedad burguesa al noroeste de Europa fue positivo, como lo fue asimismo la teorización sobre las virtudes burguesas en Holanda, Escocia y Francia, y como lo fueron los primeros éxitos de la sociedad burguesa en Inglaterra, Bélgica y Estados Unidos, y como lo fue la expansión de la clase educada, y como lo fue el triunfo global del capitalismo entre 1848 y 1914, y de nuevo de 1945 a la fecha, en su expansión al segundo mundo y cada vez más entre el tercer mundo. El capitalismo le permitió a cientos de millones de personas escapar de la pobreza mortal a finales del siglo XX, permitió asimismo la derrota del fascismo y luego del comunismo, las revueltas contra toda clase de tiranos, desde Ferdinand Marcos hasta la Casa Real Saudí, así como la hegemonía liberal de principios del siglo XXI. Todo esto, afirmo, son cosas positivas. Uno puede pensar que las calamidades del siglo XX fueron causadas por los pecados del capitalismo. Así lo hace la izquierda. El capital vino al mundo, escribió Marx, chorreando sangre y tierra por todos los poros, de los pies a la cabeza. Pienso lo contrario, que casi todas las calamidades surgieron como consecuencia de los ataques al capitalismo. En cualquier caso, el siglo XX, en especial su primera mitad, fue sin duda muy triste. De hecho, la historia ética que desembocó y que se desarrolló en el siglo XX podría verse como una historia más que triste, podría verse como una trágica, en el estricto sentido antiguo literario griego. Quizá allí estaba merodeando en el orgullo tonto de cada triunfo, un defecto trágico que de manera ineluctable condujo a un cambio de la fortuna, que solo ahora comenzamos a comprender. Quizá, pues, un pesimismo trágico digno de Sófocles está justificado. Quizá, como lo predijo el economista y sociólogo Max Weber en 1905, la racionalización misma que él detectó en el capitalismo moderno lo acabará encerrando en una jaula de hierro, asfixiando la creatividad de la burguesía. Quizá, como creía el economista e historiador Joseph Schumpeter en los días más sombríos del siglo pasado, no es posible mantener juntos capitalismo y democracia en el largo plazo. El éxito mismo, del capitalismo, escribió, socava las instituciones sociales que lo protegen. Quizá. Pero quiero persuadirlo a usted de que Schumpeter en 1942, junto con Weber en 1905, Daniel Bell en 1976 y Francis Fukuyama en 1999,
quien también postula una contradicción cultural en el seno del capitalismo, estaban todos sabia y elocuentemente equivocados. El capitalismo ha retenido su creatividad y pese a todo no ha abandonado la ética. Opino que aceptar la visión pesimista, y abandonar la tarea diaria de moralizar el capitalismo sería una peor tragedia, en el sentido de giro excepcionalmente adverso, que podría evitarse si fuésemos menos soberbios. Aprovechando nuestras dudas iniciales, el cínico está siempre de moda. Aprovechando nuestros arrepentimientos finales, su menos apacible y más vocinglero primo, Jeremías, también está de moda. Sin embargo, pese a los seductores y populares que son ambos, no siempre tienen la razón. En realidad, desde 1800 con frecuencia han estado equivocados. Como seguramente dirían los dos, los hipócritas florecen en todas partes y nuestros tiempos pasados fueron en verdad gloriosos. Sin embargo, la creatividad burguesa ha enriquecido el mundo. El cielo no se ha caído. La situación, aunque siempre seria, no es siempre sin esperanza. Un capitalismo democrático pero culto y creativo es posible, y para nuestro bien. Se necesita trabajar en ello. Usted también está invitado.